El multimillonario apretó los párpados con una fuerza calculada, hundiendo su rostro en el costoso cuero del sillón reclinable de su estudio. Cada respiración era medida, un ascenso y descenso rítmico y falso que había practicado. En el suelo, justo al lado de sus pies descalzos, yacía el cebo, un fajo de billetes de 5,000 pesos, desparramado con un descuido que solo el dinero obsceno puede permitirse. Era una trampa, una prueba de integridad, o más bien, una confirmación de su creencia más arraigada, que todos, absolutamente todos, eran corruptibles. Alejandro Garza, el titán del acero y la construcción, había aprendido por las malas que la confianza era un lujo para los tontos. Había visto a socios traicionarlo y a amantes mentirle mirándolo a los ojos. Ahora esperaba el inevitable sonido de la tela al doblarse, el rápido y culpable susurro de los billetes siendo recogidos, el clic suave de la puerta cerrándose. Pero cuando la nueva empleada, Sofía, entró con su carrito de limpieza y vio la escena, el silencio que siguió fue diferente. Y lo que hizo ella en los siguientes 30 segundos, observado a través de las pestañas entrecerradas de Alejandro, no solo desafió sus expectativas, comenzó a demoler los cimientos de la fortaleza helada que él llamaba vida. Alejandro Garza era el dueño indiscutible de Grupo Acero Garza, un conglomerado que había construido desde las cenizas de la pequeña empresa de su padre hasta convertirla en un monstruo de la industria con sede en el corazón de Santa Fe, en la Ciudad de México. A sus 42 años, la prensa económica lo llamaba el Rey Midas de Acero, pero sus empleados lo conocían simplemente como el Témpano. Su vida era una serie de transacciones calculadas. Su mansión en las lomas de Chapultepec no era un hogar, sino una declaración de poder, un laberinto de mármol frío, cristal y arte minimalista que absorbía cualquier sonido de vida. El silencio en esa casa era tan pesado que casi se podía tocar. Alejandro se movía a través de sus habitaciones como un fantasma con un traje de miles de dólares, sus ojos grises escaneando todo en busca de imperfecciones. No toleraba el fracaso, ni en sus juntas directivas, ni en la limpieza de sus pisos. Esta armadura no la había elegido, se la habían impuesto a la fuerza. La cicatriz que definía a Alejandro no era visible. Se la había infligido su ex socio y mejor amigo, Javier, una década atrás. Habían construido la empresa juntos, o eso creía Alejandro. La traición fue quirúrgica. Javier no solo había desviado millones a cuentas en paraísos fiscales, sino que lo había hecho mientras Alejandro cuidaba a su propia madre en su lecho de muerte. Cuando Alejandro descubrió el fraude, era casi demasiado tarde. Logró salvar la empresa, pero el costo fue su alma. Tuvo que despedir a cientos, vender activos queridos y trabajar 24 horas al día durante 3 años para recuperar el terreno perdido. La experiencia lo vació de toda empatía. Si su hermano pudo hacerle eso, ¿qué no haría un extraño? Desde entonces, Alejandro operaba bajo una simple premisa: esperar lo peor de todos y nunca, jamás, bajar la guardia. Su paranoia se manifestaba de formas extremas dentro de su propia casa. El personal doméstico era su punto ciego, intrusos necesarios que observaba con la intensidad de un halcón. No duraban. La rotación de personal era tan alta que su asistente ejecutiva bromeaba con que tenían una puerta giratoria en la entrada de servicio. Algunos eran despedidos por dejar una huella en una ventana, otros por atreverse a darle los buenos días con demasiada familiaridad. Él buscaba la sumisión robótica, pero inevitablemente encontraba la falibilidad humana, y cada pequeño error, cada mirada codiciosa hacia sus posesiones, reafirmaba su convicción de que estaba rodeado de potenciales traidores. La soledad era el precio de su imperio, un precio que pagaba con una resignación amarga, convencido de que no había otra manera de proteger lo que había sangrado para construir. Entonces, el Departamento de Recursos Humanos, ya desesperado, contrató a Sofía Morales. Ella no encajaba en el perfil. No venía de una agencia de élite ni tenía referencias de otras familias de las Lomas. Había trabajado limpiando oficinas por la noche y, antes de eso, en la cocina de un restaurante en la colonia Roma. Era madre soltera de una niña de 7 años, Valentina.
Durante la entrevista, que Alejandro realizó personalmente, como hacía con todo el personal que pisaría su casa, ella no mostró el miedo habitual. Sus ojos, de un marrón cálido, lo miraron con una franqueza agotada pero firme. Cuando él le advirtió sobre la tolerancia cero a los errores, ella simplemente respondió: «Señor Garza, cometo errores todos los días. Así es como aprendo, pero le garantizo una cosa: nunca le mentiré, y limpiaré esta casa como si fuera la Capilla Sixtina, porque mi hija depende de ello». Alejandro la contrató en contra de su buen juicio. Había algo en su falta de adulación que lo intrigaba. Quizás su honestidad era solo una táctica más sofisticada. Así que, en su tercera semana de trabajo, decidió aplicar la prueba definitiva. Era la misma trampa que había hecho caer a 3 empleados anteriores. La noche anterior, había olvidado cerrar la caja fuerte de su estudio, y esta mañana, antes de que ella llegara a esa ala de la casa, había tirado el fajo de billetes cerca de su sillón. Luego, se acomodó, cerró los ojos y esperó el sonido de la traición. Era un juego cruel, pero para él era una validación necesaria de su visión del mundo. Esperaba sentir la adrenalina de tener razón, de confirmar que ella era igual a todos los demás. Sofía entró al estudio empujando su carrito. El leve chirrido de una rueda defectuosa fue el único sonido. Alejandro la escuchó detenerse en seco. El silencio se alargó. Podía casi oírla calcular. El dinero en el suelo, el jefe, dormido, la oportunidad de su vida. Contuvo la respiración. 1 segundo, 5 segundos, 10. Esperaba el rápido movimiento. En cambio, la escuchó suspirar. Un suspiro pesado, no de tentación, sino de fastidio. ¿En serio?, murmuró ella para sí misma, en voz tan baja que Alejandro apenas la oyó. ¿Ahora también tengo que ser banquera? El corazón de Alejandro dio un vuelco. No era la reacción que esperaba. No había codicia en ese suspiro, solo cansancio. Él mantuvo los ojos cerrados, pero su cuerpo entero estaba tenso, escuchando. Oyó el crujido de sus rodillas al agacharse. Luego, el sonido meticuloso de los billetes siendo recogidos, uno por uno. No fue un movimiento rápido y culpable, fue metódico. Los alisó, los contó. Alejandro pudo oír el leve chasquido del papel moneda siendo ordenado. La escuchó caminar, no hacia la puerta, sino hacia su escritorio. Oyó el peso de un pisapapeles de mármol siendo levantado y colocado de nuevo. Ella había puesto el dinero, perfectamente apilado, bajo el pisapapeles, en el centro exacto de su escritorio de caoba. Él estaba atónito. Había pasado la prueba, pero lo que hizo después fue lo que realmente lo desarmó. Escuchó el rasgar de una pequeña hoja de papel. Venía de la libreta de notas barata que ella llevaba en el bolsillo de su delantal. Luego, el sonido de un bolígrafo. Escribió algo rápidamente. Oyó cómo arrancaba la hoja y la dejaba junto al dinero. Después, con una eficiencia exasperante, comenzó a limpiar el estudio. Pasó la aspiradora, sacudió el polvo de los libros que él nunca leía, limpió el cristal de sus premios. Hacía su trabajo con una dignidad tranquila, sin tararear, pero con una presencia que de alguna manera hacía que el aire de la habitación se sintiera menos muerto. Él esperó, fingiendo dormir, hasta que ella terminó y salió del estudio, cerrando la puerta con un cuidado reverencial. Alejandro esperó un minuto entero antes de abrir los ojos. Su corazón latía de una forma extraña, una mezcla de confusión y algo que no se atrevía a nombrar. Se levantó y caminó hacia el escritorio. Allí estaba el dinero, cada billete alineado, y junto a él una nota adhesiva de color rosa pálido. La letra era clara y redondeada. Decía: «Señor Garza, creo que se le cayó esto mientras dormía. Lo conté. Son 50,000 pesos. Que tenga buen día. P. D. Si necesita que le ayude a organizar sus finanzas, cobro extra por hora, pero le aseguro que soy más confiable que el suelo de su estudio». Por primera vez en una década, los labios de Alejandro Garza se curvaron en algo que casi era una sonrisa. Esa pequeña nota rosa se convirtió en una grieta en su armadura. No la tiró. La dobló y la guardó en el cajón de su escritorio, junto a sus plumas Montblanc. No la despidió. De hecho, hizo algo peor.
Comenzó a observarla. Sofía era un enigma. No intentaba ser invisible como los demás. Traía vida a la casa de una manera que lo enfurecía y lo fascinaba a partes iguales. Un día la encontró hablándole a una de las orquídeas moribundas en el vestíbulo. «No te vas a morir», le decía a la planta mientras la trasplantaba. «Alejandro te necesita. Alguien tiene que darle color a este lugar, y parece que me tocó a mí y a ti». Él se aclaró la garganta desde el otro lado del salón, y ella se sobresaltó, sonrojándose. «Lo siento, señor, a veces hablo sola. Ayuda a la concentración». Poco a poco, la casa comenzó a cambiar. Olores extraños empezaron a emanar de la cocina en sus días de trabajo. Olores que no eran los de los chefs privados que él contrataba para sus cenas de negocios. Un día, bajó y el aire estaba impregnado de canela y piloncillo. Encontró a Sofía en la cocina, en su hora de almuerzo, preparando arroz con leche en una pequeña olla. «Eso no está en el menú aprobado», dijo él, su voz más dura de lo que pretendía. Ella se giró sin miedo. «Es para mí, señor, pero hice de más. ¿Gusta un poco? Mi abuela decía que cura el mal de amores y el mal carácter». Él la miró con frialdad y rechazó la oferta. Pero esa noche, cuando todos se habían ido, bajó a la cocina y encontró el pequeño cuenco que ella había dejado para él en el refrigerador. Se lo comió de pie, en la oscuridad, y el sabor lo transportó a una infancia que había enterrado hacía mucho tiempo. El verdadero punto de inflexión no fue el dinero ni la comida, fue la caja de música. En la biblioteca, sobre la chimenea apagada, había una caja de música de plata y nácar. Había pertenecido a su madre. Era la única cosa en la casa que tenía un valor puramente sentimental, y estaba rota. El mecanismo se había atascado el día que ella murió, y ningún joyero ni relojero de la ciudad había sido capaz de repararla. Era un símbolo de su dolor, algo hermoso, congelado para siempre en el momento de la pérdida. Sofía tenía instrucciones estrictas de no tocarla, solo de limpiar el polvo a su alrededor con un plumero de aire. Alejandro la observaba a menudo desde las cámaras de seguridad. Sí, tenía cámaras, incluso dentro de la casa, cuando ella limpiaba esa habitación. Un martes por la tarde, él estaba en su estudio intentando cerrar un trato telefónico imposible con unos inversores japoneses. Estaba frustrado, al borde de perder la paciencia, cuando un sonido atravesó el silencio de la mansión. Era un sonido que no había oído en 15 años. Un tintineo delicado, metálico y dulce. Era la melodía de Sobre las olas. Soltó el teléfono, que cayó con estrépito sobre el escritorio, y corrió hacia la biblioteca. Su corazón golpeaba con pánico. ¿Se había caído? ¿Se había roto del todo? ¿Quién se había atrevido a tocarla? La rabia era un sabor a cobre en su boca. Iba a despedir a quien fuera, a destruirlo. Llegó a la puerta de la biblioteca y se detuvo en seco. Sofía estaba allí, de pie frente a la chimenea, con las manos entrelazadas a la espalda como una niña culpable. El plumero estaba en el suelo, y la caja de música, abierta, estaba tocando. La bailarina de plata giraba lentamente. Sofía lo miró, sus ojos llenos de terror. «Señor Garza, se lo juro por mi vida», tartamudeó retrocediendo. Yo solo estaba limpiando el polvo por encima, como siempre, y estornudé. El aire de mi estornudo debió mover algo. Empezó a sonar sola. Lo juro, no la toqué. Ella estaba pálida, lista para ser ejecutada. Alejandro no dijo nada. Se acercó lentamente, como si se acercara a un animal herido. La música seguía sonando, llenando la habitación con la única memoria pura de amor incondicional que le quedaba. Miró la caja, luego miró a Sofía. Ella estaba temblando, pero no apartó la mirada. Él vio la verdad en sus ojos. No había sido malicia, había sido un accidente, un milagro. La melodía terminó y la bailarina se detuvo. El silencio volvió a caer, pero esta vez no era un silencio muerto, era un silencio expectante. Alejandro respiró hondo. «Vuelva a su trabajo, Sofía», dijo, su voz ronca por la emoción que luchaba por reprimir. «Y gracias». Ella lo miró confundida, asintió y salió corriendo de la habitación. Él se quedó solo, escuchando el eco de la música en su cabeza, sintiendo cómo una capa de hielo de 15 años
comenzaba a resquebrajarse. La vida de Alejandro comenzó a dividirse en dos: el hombre que era en la oficina y el hombre que estaba empezando a ser en casa. En el trabajo seguía siendo el témpano, despiadado en las negociaciones, exigiendo la perfección. Pero en casa se encontraba haciendo cosas que no entendía. Empezó a salir de la oficina a las 7, en lugar de a las 10. A veces se sentaba en la cocina mientras Sofía limpiaba los mostradores, fingiendo leer informes en su tableta, pero en realidad escuchando el sonido tranquilo de su presencia. Descubrió que ella era divertida, con un sentido del humor seco e irónico que lo descolocaba. Hablaban poco, pero el silencio entre ellos ya no era tenso, era cómodo, y eso lo aterrorizaba más que cualquier caída en la bolsa. Un viernes, el terror se materializó en una forma que no esperaba. Recibió una llamada frenética de Sofía. «Señor Garza, por favor, no me despida», suplicó, su voz rota por el pánico. «No tengo a nadie. La señora que cuida a mi hija se enfermó de emergencia. Tuvo que ir al hospital. No tengo dónde dejar a Valentina. He llamado a todas partes. Por favor, solo por hoy. La traeré conmigo. No hará ruido, lo juro. Es muy tranquila. Se sentará en la cocina a dibujar. Ni siquiera notará que está allí. Por favor». Alejandro odiaba las complicaciones, odiaba el desorden, y un niño era la definición misma del desorden. Su primer instinto fue decir no. Era una violación de las reglas, pero entonces recordó la voz de ella diciendo: «No tengo a nadie». Suspiró. «Está bien, pero Sofía, si rompe algo, o si la oigo una sola vez». Valentina Morales no era una niña tranquila. Llegó aferrada a la mano de su madre, con dos coletas apretadas y unos ojos enormes que lo observaban todo con una curiosidad que rayaba en la audacia. No se quedó en la cocina. Mientras Sofía limpiaba el gran salón, Valentina se escapó. Alejandro estaba en su estudio, en una videoconferencia, cuando la puerta se abrió lentamente. Valentina asomó la cabeza. «Hola», susurró. Alejandro la fulminó con la mirada. «Estoy ocupado». Ella no se movió. «Su casa es muy grande», dijo, «y muy gris. ¿No le gusta el color?». Él estaba tan sorprendido por la interrupción que se quedó mudo. La gente en su pantalla seguía hablando de millones de dólares, mientras esta pequeña intrusa lo interrogaba sobre su decoración. Sofía apareció un segundo después, mortificada. «Valentina, ¿qué te dije? Discúlpeme, señor. Discúlpeme». Agarró a la niña de la mano y tiró de ella. Pero mientras se iba, Valentina dijo por encima del hombro: «Debería comprar un pez dorado, o muchos». Alejandro cerró la puerta, sintiendo una migraña formándose. La reunión fue un desastre. No podía concentrarse. Estaba furioso. La regla se había roto. La intrusión era total. Decidió que era el fin. Sofía se iría ese mismo día. Estaba redactando el correo electrónico a Recursos Humanos cuando oyó el peor sonido que podía imaginar, el estruendo agudo de algo pesado golpeando el mármol, seguido de un silencio de muerte. Salió disparado de su estudio. El sonido venía del vestíbulo, y allí estaba la escena del crimen. En el centro del piso de mármol blanco, hecho añicos, estaba su posesión más valiosa. No era un jarrón. Era una escultura de un artista oaxaqueño contemporáneo, una pieza única de cerámica negra que había costado más que un coche de lujo. Y junto a los pedazos rotos, Valentina estaba sentada, con un pequeño corte en la rodilla, llorando en silencio. Sofía estaba congelada, su rostro de un blanco ceniza, sus manos cubriendo su boca. Miró a Alejandro, y sus ojos solo decían una cosa: se acabó. El mundo de Sofía se había derrumbado. «No, no, vale, te dije que no tocaras», susurraba, pero las palabras no le salían. Alejandro sintió la rabia subirle por el pecho. Fría y familiar, era la prueba final. Le diste confianza a alguien y te trajeron el caos. Rompieron tus cosas, rompieron tus reglas. «Recoge tus cosas, Sofía», dijo él, su voz terriblemente tranquila, «y llévate a tu hija. Estás despedida». Sofía se derrumbó. Las lágrimas que había estado conteniendo brotaron. «Sí, señor. Lo siento tanto. Lo siento. Yo
Le pagaré. No sé cómo. Me tomará toda la vida. Pero le pagaré. Solo vete, interrumpió él, dándole la espalda. No podía soportar verla. Era la decepción final. Se dirigió de nuevo a su estudio, cerrando la puerta con llave. Escuchó a Sofía sollozar mientras recogía sus cosas de la cocina. Escuchó sus pasos mientras llevaba a Valentina, que ya no lloraba, sino que hipaba, hacia la puerta de servicio. Pero entonces los pasos se detuvieron. Hubo un silencio. Luego, escuchó pasos pequeños corriendo de vuelta al vestíbulo. Alejandro abrió la puerta de su estudio, listo para gritarle que se largara de una vez, pero lo que vio lo detuvo. Valentina se había soltado de la mano de su madre, corrió de vuelta a los restos de la escultura, se arrodilló ignorando los bordes afilados. Con sus pequeñas manos comenzó a recoger los trozos más grandes. «Mamá, espera», dijo con voz temblorosa. No está muerto». Sofía trató de detenerla. «Valentina, déjalo, nos vamos». «No», gritó la niña. «Podemos arreglarlo. ¡Podemos!». Corrió hacia una de las macetas gigantes que Sofía había estado cuidando, la que tenía la orquídea revivida. Con sus manos, cavó en la tierra húmeda y sacó un puñado de pequeñas piedras blancas decorativas. Corrió de nuevo y comenzó a colocar los trozos rotos de cerámica negra entre las piedras blancas, creando un nuevo patrón en el suelo de mármol. «Mira, mamá», dijo, sus lágrimas mezclándose con la tierra. «No está roto, ahora es un mosaico. Es diferente. Es como el kintsugi, ¿recuerdas? Lo que se rompe se puede hacer más fuerte». Sofía se quedó paralizada, mirando el extraño y hermoso desastre que su hija estaba creando. Y Alejandro, desde la puerta de su estudio, observó la escena. Lo que se rompe se puede hacer más fuerte. La frase golpeó el centro de su ser. Miró a la niña, que ahora colocaba el último trozo de cerámica negra. El resultado era un desastre, por supuesto, pero la intención, la creencia de que algo destruido podía renacer como algo nuevo, algo incluso más hermoso por sus cicatrices, era una filosofía que él había olvidado hacía mucho tiempo. Miró a Sofía, que ahora lloraba en silencio, no por miedo, sino por el orgullo de su hija. Alejandro dio un paso hacia el vestíbulo. «Sofía», dijo él. Su voz ya no era fría, era incierta. Ella levantó la vista, sus ojos rojos e hinchados. «Ve a la cocina», dijo él suavemente. «Hay un botiquín de primeros auxilios encima del refrigerador. Limpia la rodilla de tu hija». Sofía lo miró sin comprender. «Señor, no estás despedida», dijo él, casi en un susurro. «Limpia a tu hija y luego busca una bandeja. Recoge el mosaico. Quiero conservarlo». Sofía se quedó boquiabierta. No podía procesar el cambio, pero asintió. Agarró a Valentina y corrió a la cocina. Alejandro se quedó solo en el vestíbulo, mirando la extraña creación en su piso. Por primera vez, no vio una pérdida financiera, vio una lección. Ese incidente fue el verdadero comienzo. Alejandro no solo mantuvo a Sofía, sino que, de una manera tácita, Valentina se convirtió en una visitante ocasional. Él insistió en que Sofía la trajera si alguna vez su cuidado fallaba, alegando que era menos perjudicial para la productividad que sus llamadas de pánico. Pero la verdad era que la presencia de la niña y su honestidad brutal estaban cambiando la atmósfera de la casa. Valentina lo llamaba «señor gruñón», y en lugar de despedir a Sofía por la insolencia, Alejandro se encontró un día corrigiéndola. «Es señor Garza, Valentina, G-A-R-Z-A-N-U-K». Y ella le respondió: «Ok, señor Garza gruñón». Él tuvo que esconder otra sonrisa. Los cambios se hicieron evidentes para el mundo exterior. Un día, en una junta directiva, Alejandro estaba presentando proyecciones financieras sombrías. Uno de sus vicepresidentes, un hombre llamado Arturo, cometió un error garrafal en las cifras. El antiguo Alejandro lo habría humillado y despedido en el acto. La sala contuvo la respiración, esperando la explosión. Alejandro cerró los ojos, respiró hondo y dijo: «Arturo, eso es incorrecto. Y es un error que nos costó una hora de reunión. Arréglalo. Tienes hasta mañana para presentar la corrección a mi oficina. No vuelvas a cometerlo». La sala quedó estupefacta. El témpano había mostrado clemencia. Arturo,
Pálido pero agradecido, asintió vigorosamente. Los rumores en la oficina comenzaron a circular. ¿Qué le pasaba a Garza? Algunos decían que estaba enfermo, otros que había encontrado la religión, pero su asistente ejecutiva, Mónica, que había visto a Sofía entrar y salir de la mansión con documentos, sospechaba la verdad. Notó que el café de Alejandro, usualmente negro y amargo, a veces era reemplazado por un termo que olía a canela. Notó que él sonreía a su teléfono y notó que había empezado a rechazar cenas de negocios para irse a casa. El rey Midas de acero se estaba ablandando, y en el mundo corporativo, el ablandamiento se percibe como debilidad. Había un miembro del consejo, en particular, que observaba esto con interés depredador. Se llamaba Ricardo Morales, sin relación con Sofía, un hombre que había sido rival de Alejandro durante años y que codiciaba el puesto de CEO. Ricardo vio la transformación de Alejandro no como una mejora humana, sino como una vulnerabilidad estratégica. Si Alejandro estaba distraído, si estaba emocionalmente comprometido, era el momento perfecto para un ataque. Ricardo comenzó a hacer preguntas discretas, a hablar con el personal de seguridad de la mansión, buscando munición, y pronto la encontró. Descubrió la existencia de Sofía y, más importantemente, de Valentina. El ataque fue planeado meticulosamente. Ricardo contrató a un fotógrafo paparazzi. Sabía, por un jardinero descontento que había sobornado, que Alejandro a veces salía al jardín trasero, un jardín que Sofía había insistido en revivir, con Sofía y Valentina los sábados por la tarde, cuando creía que nadie lo veía. El fotógrafo esperó durante 2 fines de semana hasta que obtuvo la foto perfecta. Alejandro, sin saco, arrodillado en el césped, riendo mientras Valentina intentaba ponerle una corona de margaritas en la cabeza. Sofía estaba a su lado, mirándolos con una sonrisa radiante. Era una imagen de pura e inocente felicidad doméstica. La foto apareció en la portada de la revista de chismes más vendida del país, un martes por la mañana. El titular era brutal y sensacionalista: El imperio secreto de Alejandro Garza, el multimillonario solitario, su empleada doméstica y la hija secreta. La insinuación era clara y sucia, que él tenía una familia oculta, que Sofía era su amante mantenida, y que Valentina era potencialmente su hija ilegítima. Era un golpe diseñado para destruir su reputación de control y frialdad, pintándolo como un hipócrita y un depredador. La noticia explotó. Los teléfonos de Grupo Acero Garza no dejaban de sonar. Los inversores estaban nerviosos. Cuando Alejandro vio la portada esa mañana, su sangre se convirtió en hielo. No era ira lo que sentía, era un terror frío, no por él, por ellas. Sabía que había puesto un objetivo en la espalda de Sofía y Valentina. Sabía que las había expuesto a la crueldad del mundo que él habitaba. En la oficina, el pánico era total. Ricardo convocó una reunión de emergencia del Consejo de Administración. «Esto es un desastre de relaciones públicas, Alejandro», gritó Ricardo, fingiendo indignación. «Tu indiscreción está amenazando el precio de nuestras acciones. Tienes que manejar esto. Tienes que cortar lazos. Despide a la mujer. Emite un comunicado negándolo todo». Alejandro se sentó a la cabecera de la mesa, mirando la portada de la revista. Escuchó a Ricardo y a los otros miembros del consejo hablar sobre daño a la marca, irresponsabilidad fiduciaria. Eran las mismas palabras que él había usado toda su vida. Eran su armadura, pero ahora sonaban huecas. Levantó la vista. Sus ojos grises ya no estaban muertos. Ardían con una intensidad que hizo que Ricardo se callara. «Tienes razón, Ricardo», dijo Alejandro, su voz peligrosamente suave. «Esto es un desastre. Y tienes razón, necesito manejarlo». Se puso de pie. «Mi vida personal no está sujeta a la aprobación de este consejo. Sin embargo, mi vida profesional sí lo está». «Sofía Morales», continuó Alejandro, su voz llenando la sala, «es la mujer más íntegra que he conocido. Y Valentina es su hija». Hizo una pausa. «La foto es real. Es mi tiempo privado. No hay nada ilegal ni inmoral en ello». Ricardo se burló. «¿Y se supone que debemos creer eso? ¿Una empleada y su hija? Parece una extorsión». Alejandro sonrió. Una sonrisa sin humor. «No,
Ricardo. La extorsión se ve diferente. Se ve como pagarle a un fotógrafo para seguir a tu CEO y luego filtrar esa foto a la prensa para intentar un golpe de estado en el consejo. El color desapareció del rostro de Ricardo. Alejandro arrojó una carpeta sobre la mesa. Los registros telefónicos, las transferencias bancarias a la cuenta del fotógrafo. Lo sé todo, Ricardo. Lo he sabido durante una semana. El silencio en la sala fue absoluto. Alejandro había puesto una trampa dentro de una trampa. Había anticipado el movimiento de Ricardo. «Seguridad», dijo Alejandro. «Por favor, acompañe al señor Morales fuera del edificio. Su puesto en este consejo queda revocado con efecto inmediato». Mientras Ricardo era sacado, gritando amenazas, Alejandro se volvió hacia el resto del consejo. «Grupo Acero Garza no se define por mis elecciones de fin de semana. Se define por nuestros resultados, y nuestros resultados son impecables. Ahora, si me disculpan, tengo un asunto personal que atender». La reunión ha terminado. Salió de la sala, dejando atrás a un grupo de ejecutivos atónitos. Condujo él mismo a casa, rompiendo todos los límites de velocidad. Sabía que Sofía ya habría visto la revista. Sabía el pánico y la humillación que debía estar sintiendo. Cuando entró en la mansión, la encontró en el vestíbulo. Estaba con su abrigo puesto, sosteniendo 2 maletas pequeñas. Valentina estaba a su lado llorando en silencio. El pie mosaico de la escultura rota, que Alejandro había hecho preservar en resina y colocado en una mesa auxiliar, estaba junto a ellas. Sofía lo miró, su rostro devastado pero firme. «Señor Garza, lo siento. Nunca quise esto. No puedo ser la causa de esto para usted. Nos vamos. No volverá a oír de nosotras. Gracias por todo». Ella trató de pasar junto a él, pero él le bloqueó el camino. «Y Sofía», dijo él. Ella se negó a mirarlo. «Por favor, déjeme ir. Esto es demasiado». «Sofía», repitió él, y esta vez usó un tono que ella nunca había oído, suplicante. «Mírame». Ella levantó lentamente la vista, sus ojos llenos de lágrimas. «No te vas a ninguna parte», dijo él. «Pero su reputación, su empresa, al diablo con mi reputación», dijo él. Y la intensidad en su voz la hizo retroceder. «Pasé toda mi vida construyendo muros para proteger cosas, acero, dinero, un nombre, y todo lo que conseguí fue estar solo en una prisión gris». Él dio un paso hacia ella. Tú entraste aquí, hablaste con mis plantas, arreglaste la caja de música de mi madre, me diste de comer arroz con leche en la oscuridad. Tú y Valentina, ustedes dos, tomaron los pedazos rotos de mi vida, esta casa muerta y este hombre roto, y construyeron un mosaico. Señaló la escultura preservada. «Eso es lo que hiciste. No voy a dejar que un imbécil codicioso y una revista estúpida te alejen. No voy a perderte». Sofía dejó caer las maletas. El sonido resonó en el mármol. «Pero, ¿qué somos?» Yo trabajo para usted». Alejandro sacudió la cabeza. «No, trabajabas para mí. Ahora no sé qué somos, pero sé que no quiero estar en esta casa si tú no estás en ella». Valentina, que había estado observando a los 2 adultos con ojos sabios, dejó de llorar. Se acercó y tomó la mano de Alejandro. «Le dije que necesitaba color, señor Garza Gruñón», susurró. Alejandro la miró y luego a Sofía. «Tiene razón», dijo. «Dime, Alejandro, Sofía, por favor». Ella soltó un sollozo que era mitad risa, mitad desesperación. «Alejandro», probó el nombre. Él tomó su otra mano. «Quédense», dijo. «No como mi empleada. Quédate, como mi familia, como la familia que no sabía que necesitaba». Sofía lo miró buscando la trampa, el truco, pero solo vio al hombre vulnerable que había estado escondido bajo el acero durante tanto tiempo, y asintió. «Nos quedaremos». La superación no fue instantánea. El escándalo tardó semanas en apagarse. Alejandro tuvo que emitir un comunicado oficial, no negando su relación con Sofía, sino confirmándola. Presentó a Sofía y Valentina como personas fundamentales en su vida y anunció la creación de una nueva rama filantrópica de Grupo Garza, la Fundación Morales Garza, dedicada a apoyar a madres solteras y a la educación infantil en zonas marginadas de la Ciudad de México.
y anunció que Sofía Morales sería la directora de la fundación. Fue un movimiento brillante. Le dio a Sofía un estatus, un propósito, y demostró al mundo que su relación se basaba en el respeto, no en un capricho. La mansión en Las Lomas dejó de ser gris. Valentina insistió en pintar una pared de la cocina de un color amarillo brillante. Alejandro, para sorpresa de todos, estuvo de acuerdo. La casa, que una vez fue silenciosa, ahora estaba llena de risas, de discusiones sobre la tarea y del sonido constante de la caja de música de su madre, que Sofía ponía todas las mañanas para empezar bien el día. El mosaico roto se quedó en el vestíbulo, un recordatorio permanente de que la destrucción no siempre es el final, sino a veces el comienzo de algo más fuerte. Alejandro aprendió a confiar de nuevo, no ciegamente, sino con los ojos abiertos, eligiendo creer en la bondad que había visto en Sofía y en la sabiduría de su hija. Un año después, la prensa volvió a publicar una foto de ellos. Esta vez no fue un paparazzi, fue una foto oficial. Estaban en el jardín, el mismo donde se tomó la primera foto. Alejandro sostenía la mano de Sofía, y en el dedo de ella había un anillo. Valentina estaba entre ellos, sosteniendo un dibujo de los tres. El titular era diferente esta vez. El rey Midas encuentra su verdadero tesoro. Alejandro Garza, el hombre que había fingido dormir para probar la codicia del mundo, había sido despertado por la única cosa que nunca supo cómo cuantificar, el amor incondicional, y descubrió que, después de todo, la confianza no era un lujo para tontos, era el cimiento sobre el cual se construía todo lo que realmente importaba. La mansión en Las Lomas dejó de ser gris. Valentina insistió en pintar una pared de la cocina de un color amarillo brillante. Alejandro, para sorpresa de todos, estuvo de acuerdo. La casa, que una vez fue silenciosa, ahora estaba llena de risas, de discusiones sobre la tarea y del sonido constante de la caja de música de su madre, que Sofía ponía todas las mañanas para empezar bien el día. El mosaico roto se quedó en el vestíbulo, un recordatorio permanente de que la destrucción no siempre es el final, sino a veces el comienzo de algo más fuerte. Alejandro aprendió a confiar de nuevo, no ciegamente, sino con los ojos abiertos, eligiendo creer en la bondad que había visto en Sofía y en la sabiduría de su hija. Un año después, la prensa volvió a publicar una foto de ellos. Esta vez, no fue un paparazzi, fue una foto oficial. Estaban en el jardín, el mismo donde se tomó la primera foto. Alejandro sostenía la mano de Sofía y en el dedo de ella había un anillo. Valentina estaba entre ellos, sosteniendo un dibujo de los tres. El titular era diferente esta vez. El rey Midas encuentra su verdadero tesoro. Alejandro Garza, el hombre que había fingido dormir para probar la codicia del mundo, había sido despertado por la única cosa que nunca supo cómo cuantificar, el amor incondicional, y descubrió que, después de todo, la confianza no era un lujo para tontos, era el cimiento sobre el cual se construía todo lo que realmente importaba. La mansión en Las Lomas dejó de ser gris. Valentina insistió en pintar una pared de la cocina de un color amarillo brillante. Alejandro, para sorpresa de todos, estuvo de acuerdo. La casa, que una vez fue silenciosa, ahora estaba llena de risas, de discusiones sobre la tarea y del sonido constante de la caja de música de su madre, que Sofía ponía todas las mañanas, para empezar bien el día. El mosaico, roto, se quedó en el vestíbulo, un recordatorio permanente de que la destrucción no siempre es el final, sino a veces el comienzo de algo más fuerte. Alejandro aprendió a confiar de nuevo, no ciegamente, sino con los ojos abiertos, eligiendo creer en la bondad que había visto en Sofía y en la sabiduría de su hija. Un año después, la prensa volvió a publicar una foto de ellos. Esta vez no fue un paparazzi, fue una foto oficial. Estaban en el jardín, el mismo donde se tomó la primera foto. Alejandro sostenía la mano de Sofía, y en el dedo de ella había un anillo. Valentina estaba entre ellos, sosteniendo un dibujo de los tres. El titular era diferente esta vez. El rey Midas encuentra su verdadero tesoro. Alejandro Garza, el hombre que había fingido dormir para probar la codicia del mundo, había sido despertado
por la única cosa que nunca supo cómo cuantificar, el amor incondicional, y descubrió que, después de todo, la confianza no era un lujo para tontos, era el cimiento sobre el cual se construía todo lo que realmente importaba. La mansión en las lomas dejó de ser gris. Valentina insistió en pintar una pared de la cocina de un color amarillo brillante. Alejandro, para sorpresa de todos, estuvo de acuerdo. La casa, que una vez fue silenciosa, ahora estaba llena de risas, de discusiones sobre la tarea y del sonido constante de la caja de música de su madre, que Sofía ponía todas las mañanas para empezar bien el día. El mosaico roto se quedó en el vestíbulo, un recordatorio permanente de que la destrucción no siempre es el final, sino a veces el comienzo de algo más fuerte. Alejandro aprendió a confiar de nuevo, no ciegamente, sino con los ojos abiertos, eligiendo creer en la bondad que había visto en Sofía y en la sabiduría de su hija. Un año después, la prensa volvió a publicar una foto de ellos. Esta vez, no fue un paparazzi, fue una foto oficial. Estaban en el jardín, el mismo donde se tomó la primera foto. Alejandro sostenía la mano de Sofía, y en el dedo de ella había un anillo. Valentina estaba entre ellos, sosteniendo un dibujo de los tres. El titular era diferente esta vez. El rey Midas encuentra su verdadero tesoro. Alejandro Garza, el hombre que había fingido dormir para probar la codicia del mundo, había sido despertado por la única cosa que nunca supo cómo cuantificar, el amor incondicional, y descubrió que, después de todo, la confianza no era un lujo para tontos, era el cimiento sobre el cual se construía todo lo que realmente importaba.